Secándose el sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. Bueno. A ver, vamos a empezar este capítulo con este tango, un tanto desgarrador, pero que en cierto modo este tango de Enrique Santos Discépolo es una, yo diría, pintura bastante objetiva de lo que ha sucedido en el siglo XX en Argentina. Enrique Santos Discépolo es un poeta del Buenos Aires, de Arrabal. Es un poeta que ha creado las composiciones del tango más famosas, los tangos de oro, como le dicen algunos, porque él es el autor de Cambalache, de Uno, de Gira Gira, que son tangos que han sido, bueno, que han hecho, Argentina lo ha hecho conocer en todo el mundo. ¿Por qué hemos elegido a Enrique Santos Discépolo y a este tango? Primero porque Enrique Santos Discépolo es un gran poeta de la canción ciudadana y él fue un hombre de teatro, fue actor, compositor, gran músico. Él lo fue todo, genial como tal. Y de alguna manera él escribió en la década infame. Y otros tangos son, sí, de la década del 40, pero la mayoría son de los años 30, digamos. Y de alguna manera él previó lo que iba a pasar en Argentina, porque lo que luego fue pasando en Argentina es que del peronismo se pasó a golpe de Estado, a otra legislatura cívica y luego golpe de Estado y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor, hasta llegar a la descomposición total, que es lo que vamos a relatar hoy. Bueno, a ver, papi, nos quedamos el último día, el último capítulo con la legislatura de Menem, resumiendo muy rápido. Con su política neoliberal, llegó cuando acabó su legislatura, el país estaba con un alto grado de pobreza, desempleo. Hay que recordar que él implantó lo de, bueno, con Cavallo, que es el que tenía el ministro de Economía, la convertibilidad, que es la equivalencia a un peso, un dólar. Y esto, bueno, paró la inflación, eso es verdad. Mucha gente estaba muy contenta porque ganaba en dólares, pero esto, bueno, produjo que al final pues hubiera un aumento de la desigualdad muy alta en el país y que, bueno, aumentó el número de pobres, aumentó el número de desempleados. Evidentemente la gente con más dinero estaba muy feliz, pero la gente pobre llegó a un extremo tal que el país, bueno, Sí, daba pena. además que el mantener el 1 por 1, o sea, un dólar, un peso, le costaba al país muchísimo dinero, un gran esfuerzo económico, aguantó unos años, pero y llegó fue un momento... aguantando. ¿Quién le iba dando oxígeno a esta situación? El Fondo Monetario Internacional. O sea, que apelando al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario contento de poder tener las riendas de la economía argentina. Exacto. Bueno, total, que en el año 99... El último año del siglo. Sí. Hay unas elecciones en las que se presentan básicamente dos partidos. Por un lado el partido peronista, encabezado por Duhalde y Palito Ortega. Y por otro lado
se había creado un partido en el año 97 que se llamaba La Alianza, que era la unión de la Unión Cívica Radical y el FREPASO, ¿no? FREPASO, sí. FREPASO, que es el Frente de País Solidario o algo así. Sí, del Bueno, trabajo, el la FREPASO, educación y la el FREPASO estaba constituido básicamente por peronistas disidentes, anti-Menem, ¿vale? Y el objetivo un poco de la alianza, de la creación de este partido, era acabar con Menem. Bueno, la cuestión es que al final sale por poco, gana la alianza con un 48% de los votos frente al 40% más o menos de Duhalde, y encabezado por dos dirigentes, bueno, con De la Rúa como presidente, que vamos a hablar de su gobierno hoy, y Chacho Álvarez, sí, o Cacho Álvarez, Carlos Álvarez, como representante del FREPASO. Bueno, la cuestión es que inician este nuevo gobierno y ahora te toca a ti explicar un poquito. Sí. A ver, De la Rúa, radical, gana las elecciones y no es muy consciente él de lo que pasa en el país, porque realmente en un momento determinado, por ejemplo, para que se den una idea, un ministro va y le dice: presidente, están quemando el país por los cuatro costados. En Buenos Aires, en San Córdoba, en Santa Fe, en todos lados. Y él le dice: no te preocupes, si no debe ser para tanto. O sea, para que tenga una idea del grado de enajenación. Una cosa importante que no he comentado es que parece ser que el principal motivo por el que gana De la Rúa y no gana Duhalde es porque, así como Duhalde estaba en contra de la convertibilidad, quería eliminar el sistema de 1 por 1, De la Rúa apoyaba continuar con la convertibilidad. Y esto, claro, el pueblo tenía mucho miedo de la inflación y fue lo que, digamos, en su candidatura fue lo que declinó la balanza hacia él, porque el pueblo quería continuar con la convertibilidad respecto a Duhalde. Vale, total, que la convertibilidad continúa en este gobierno, ¿no? Eso Sí, sin duda que posiblemente lo de la convertibilidad le interesaría, supongo yo, al poder económico concentrado, porque el que se estaba perjudicando eran las capas inferiores que tenían que pagar el pato. Bueno, el hecho es que De la Rúa enseguida delinea una política de continuar con el 1 a 1, pero produciendo restricciones o recortes para poder ahorrar dinero. Y bueno, hacen un decreto de urgente necesidad, un DNU, en el que la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, es la que lleva la voz cantante. Y en este decreto de urgente necesidad establecen un recorte en los montos que se pagaban a los jubilados. Hay una rebaja del 18%, bueno, una cosa significativa, pero no solo de los jubilados y pensionados, sino también de los trabajadores públicos, de los funcionarios, de la policía, del ejército, de todo el mundo. Entonces, claro, esto lleva a un grado de recesión impresionante, porque aparte, además, se producen muchos despidos, porque era la forma de ahorrar dinero. Había que ahorrar dinero a toda costa, según las directivas que estaba dando, porque el Fondo Monetario Internacional dice: nosotros le vamos a inyectar dinero, pero ustedes tienen que hacer recortes, o sea, tienen que hacer más ajustes, porque no alcanza con lo que ya tienen.
Y así es como ya, como habían vendido todas las empresas públicas y ya no había de dónde sacar dinero, se ven en un momento determinado en que hay una... es tal el grado de descontento que la gente está en la calle haciendo manifestaciones, pero más o menos lograban controlarlas y entonces ven que se está por producir una estampida financiera, o sea, una explosión del sistema bancario y deciden tomar medidas enérgicas y para ello Caballo... vuelve Caballo, sí, se ve que sí. lo vuelven a poner como ministro de Economía y como había sido el padre de la criatura, o sea, de Entonces la dijeron, bueno, convertibilidad. Caballo seguro que tiene la varita mágica. Entonces, Caballo, ¿qué hace? Profundizar más todavía las medidas de congelamiento de depósitos. Había que evitar, digamos, la salida de dólares del país porque ya era un auténtico crash como el que tuvo Estados Unidos en los años 30. Por lo tanto, frente a esa realidad, deciden profundizar las medidas de recortes y de despidos. Un año después Sí. que entra de la Rúa al gobierno, decreta Caballo lo que todos conocemos por el corralito, Sí. el famoso corralito. Esa medida es la que rebosa el vaso, porque afecta ya no a la pobreza, porque no les preocupaba demasiado, como pasa ahora. No les preocupaba que había aumentado del 10 al 20% la pobreza en el país. Lo que les preocupaba era que estuvieran contentos o tranquilos la clase media, que era la que tenía ahorros en los bancos y en las cajas. Entonces, ¿qué pasa? Se establece el corralito, que es la inmovilización de todos los haberes, sean en dólares, en pesos o en lo que fuere, plazo fijo, etcétera, de tal manera que todo queda congelado y solo los bancos pueden administrar, o sea, entregar a los ahorristas $250 a la semana. O sea, se podía sacar en efectivo. Claro, en aquella época no se pagaba con tarjeta ni como ahora. No, necesitaban para vivir. Entonces se podía sacar en efectivo como máximo $250 a la semana. Esto en vísperas, en diciembre, en vísperas de las vacaciones, de la Navidad, bueno, total. Se produce una indignación, digamos, generalizada por parte de la clase media argentina, que era la que tenía ahorro, la que tenía plazos fijos en los bancos. Y aquí se inician los primeros cacerolazos. Claro, ¿no? entonces Esto es ellos salen a la calle, la clase media sale a la calle, inicia los cacerolazos que son muy impactantes porque es un ruido infernal que realmente estremece hasta el más pintado. Bueno, pero no solamente el ruido, sino que hay sí, por eso, saqueos, claro, va acompañado de una revolución del pueblo. Esto pasa el 19 de diciembre del 2021. No, 2001. Hay perdón, del 2001. De tal manera que un día después se declara... Claro, cuando se produce, digamos... el estado de sitio, ¿no? Cuando deciden hacer la convertibilidad, la quieren aplicar a sangre y fuego. Y es cuando la clase media... El corralito, querías decir. Claro, la clase media argentina se da cuenta de que los han jorobado porque si no entregaban dólares, porque ya casi no quedaban dólares en el banco, entonces salen a la calle, pero se encuentran con que no solo ellos están en la calle también están los pobres que están muertos de hambre. Claro, claro. Que están muertos de hambre y que no tienen ningún tipo de contención. No hay todos los planes que pudiera haber, los habían eliminado y es que no podía haber. O sea, como está pasando ahora, ¿no? con los planes de subsidios y de ayudas y de todas las formas de contención, digamos, Bueno, salen a la calle los piqueteros
salen a la calle los pobres de solemnidad, los de las villas, y entonces se va generalizando una movida Sí, un clima de violencia, porque incluso llega a haber en la muertos. que ya en vista de que hay tanto desorden, empiezan a asaltar supermercados y A saquear. a Claro. saquear por todos lados, y es el momento, digamos, en el que ¿qué hace De la Rúa De la Rúa dimite. dice, estado de sitio, a partir de este momento no se mueve nadie. Y resulta que salió más gente todavía. O sea que Entonces, decretó el estado de sitio y toda Argentina estaba en la calle. En Santa Fe, en San Juan, en Mendoza, en Tucumán, en todas partes. O sea, había un clima de indignación impresionante. Entonces, claro, llega un momento, hacen renunciar a Cavallo, dice, bueno, va a renunciar Cavallo, el papá de la criatura. Y entonces, a ver si se quedan tranquilos con lo de Cavallo. No, dice, es que se vayan todos. Y ya llega un momento en que claro, corren riesgo la Casa Rosada, el riesgo de ser tomada por aquellas multitudes desenfrenadas que no había cómo contenerlas. Es que era imposible contenerlas. Entonces, agarra y sale en un helicóptero de la Rúa. exacto, de la Rúa sale en un helicóptero y piensan, bueno, por lo menos Y hemos dice, logrado dimito. que uno menos. Y Dimito. bueno, y el tío desesperado. Por eso es que lo del tango que decíamos, sin rumbo, desesperado. Bueno, Cuando la, esto pasa en diciembre del 2001, o sea, un año un año después, después de sí, que... Vale, ahora hay un periodo de una semana, de 10 días, en la que hay 5 presidentes. Cuando dimite de la Rúa pasa a ser... hay una cosa que no he dicho y sí, creo que es importante, ¿vale? Se nos ha escapado y yo considero que es importante. Recordemos, antes de hablar de la dimisión, que estaban de la Rúa y Chacho Álvarez. Bueno, pues Cacho Álvarez o Chacho Álvarez, al poco tiempo de entrar al gobierno, dimite. ¿Por qué dimite? Porque él, desde el momento que entra, quiere investigar sobre los casos de corrupción que han habido en el gobierno por parte del gobierno de Menem. Y de la Rúa está en contra de que se investigue. O sea, de la Rúa le dice, no, tranquilo, que mejor no movemos nada porque nos interesa tener los votos en el Senado, o sea, para que se aprueben las leyes de todos los... De sí, todo el DNU y todas las otras. y no quiso, digamos, intervenir para que se investigara sobre la corrupción. Y la gota que colmó el vaso fue menos de un año después de que entró en el gobierno, no, meses, si no me equivoco, poco después, en octubre del 2000, renuncia Chacho Álvarez por unos casos de coima, ¿no? Sí, sí, Eh, de senadores y diputados comprados. porque querían que se aprobara la ley de reforma laboral y para que los senadores votaran en favor de la ley que se pudiera aprobar, se les Pagaron unas... dio o llegaron unos acuerdos, no eran acuerdos, más bien acuerdos económicos para que votaran a favor. Entonces el Chacho Álvarez se indignó con esto y dimitió. Cuando dimitió él, dimitió, digamos, Sí, 5 personas más de su de su equipo. equipo. Y esto junto porque esto fue en octubre del 2000, pero a partir de ese momento ya la cosa empezó a decaer. Y bueno, a lo que íbamos ahora, junto con toda la crisis económica, el corralito, dimite de la Rúa. Y claro, Chacho Álvarez era el vicepresidente y no había vicepresidente, con lo cual, en el momento que dimite, ¿quién tiene que pasar a tomar el gobierno? Pues un tal Ramón Puerta, que en ese momento era el presidente del Senado, que provisionalmente es presidente hasta que la Junta... Él estuvo unos días nada Sí, más hasta 2 días. la Asamblea Legislativa eligiera un presidente provisional, o sea, un presidente eh, de, de Sí, sí. circunstancia. Entonces Entonces ahí sale es cuando eligen a a Rodríguez Rodríguez Sá. Sá. Vale, Rodríguez Sá está unos días, o sea, no...
Rodríguez no Sá, está ni una semana. Rodríguez Sá ha sido gobernador de San Luis, digamos, cuando yo estaba de director del Hospital Regional de Villa Mercedes. O sea que él, bueno, Rodríguez Sá han estado más de 20 años sucediéndose uno y con su hermano. Bueno, Rodríguez Sá lo designan, pero nada más que porque había que discutir qué iban a hacer para elegir un nuevo presidente. O lo elige la Asamblea Legislativa o convocamos elecciones adelantadas para que haya un nuevo presidente. Pero los partidos dicen, no, hay una ley de acefalía, que a su vez esta ley de acefalía, el que la había propuesto era el propio de la Rúa. El de la Rúa había hecho la ley de acefalía que, que no está mal, porque dentro de todo lo que establecía... No deja el vacío de poder. Que no, para evitar que haya tanta repetición de elecciones por muerte o por renuncia, como en este caso. Entonces, había que discutir las dos cámaras de diputados y senadores, qué hacer. Si convocar a nuevas elecciones o elegir un nuevo presidente que, según la ley de acefalía, tenía que ser o un gobernador, o un diputado, o un senador electo. O sea, cualquiera de los electos puede ser. No cualquiera, sino que tenía que ser alguno de todos ellos tenía que los que llegar a un eligieron. acuerdo. Y bueno, allí empiezan a barajar nombres. Y claro, pero a todo esto, Rodríguez Sá dice, oye, que ahora soy yo el presidente. Y le dice, oye, mira... Es provisional, no te hagas ilusiones. Te hemos puesto nada más que para que decidamos qué vamos a hacer. Bueno. Y entonces, él empieza a forcejear, sí. porque ya había formado gobiernos, había nombrado embajadores por todos lados. Le paran los pies y renuncia. Y entonces él se enfada, dice, llévenme a San Luis. Y bueno, lo ponen en un avión y se lo llevan a San Luis. Total, que a Rodríguez Sá le sustituye también al presidente de la Cámara, no sé, del Senado, que es Eduardo Camaño, ¿no? Que también está un par de días. O sea, ya llevamos, nada más que para que haga el trámite. Llevamos 4, de la Rúa... Ramón Puerta, Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y claro, ahí ahora ya tienen que poner a alguien de una manera más definitiva y creo que aquí juega un papel muy importante Alfonsín, que él piensa que la persona que tiene que estar ocupando la presidencia es Duhalde, porque al fin y al cabo es acabar una legislatura. Y él había sido el segundo candidato y tenía un 40% de votos favorables. Entonces era la persona que realmente le correspondía pues tomar el cargo. Entonces él le convence a Duhalde para que él no quiere de entrada ser presidente porque, claro, tal como estaba el país, era de locos. Pero y al final Duhalde le dice, bueno... voy a ser presidente con la condición de que me apoyen todos. Entonces Alfonsín convence a todos los del Partido Radical y todos apoyan a Duhalde. El 80% o 90% casi de la Cámara, de las dos cámaras, lo eligen a Duhalde como presidente. Vale, total, que ya tenemos a Duhalde como presidente. Y lo primero que hace Duhalde, tal como... bueno, de hecho, era su idea, él ya lo había dicho. Es eliminar la convertibilidad, quitarlo del 1 a 1. Que de hecho Alfonsín estaba de acuerdo con esto. Yo creo que es el motivo por el cual... Ellos sabían que no se podía seguir más con ese sistema. No se soportaba más. No había dinero, no podía ser. Entonces lo primero que hacen es... a todo esto el corralito continúa. O sea, el corralito no lo pueden levantar. No lo pudieron quitar así de golpe. Pero se empieza a aplicar lo del corralazo. Total, hay una devaluación del peso, ya no pasa a ser $1 a $1, sino que hacen una primera devaluación del peso, en el que oficialmente el dólar pasa a valer 1,40 pesos. Esto oficialmente, porque extraoficialmente habían otros cambios. Se empieza a disparar. Sí. Bueno, esto, claro,
Esto es lo que se llama el corralón, lo que llamaron el corralón. Sí. Esta devaluación. Esto tuvo tuvo muchas consecuencias, entre otras cosas. Todo se devaluó, los bienes inmuebles pasaron a tener precios mucho más bajos, porque, no sé, por ejemplo, si algo valía, una casa valía 400.000 pesos, no sé, me invento, 400.000 dólares, que eran 400.000 pesos, al devaluarse el peso, esos 400.000 pesos pasaron a ser 300.000 dólares. Se fue devaluando, claro, mucha gente compró, gente que tenía dólares y Además gente, se lo se del lo veían venir. exterior, incluso gente del exterior que quiso invertir en Argentina porque sobre todo la vivienda se devaluó muchísimo y mucha gente invirtió y ahí hubo una entrada de dólares importante. Bueno, ¿qué más El decir de hecho, sí, Duhalde? Duhalde intentó, porque él tenía la idea de que sin aumento de la producción, sin activar la economía propia, la producción propia, era imposible que saliera adelante. Porque, claro, durante todo este tiempo, Duhalde lo que hace es no pagar los intereses al Fondo Sí. Monetario. Y dice, bueno, vamos a postergar hasta que, a ver si logramos equilibrarnos. Y entonces, claro, el no pagar los intereses, le estás pasando la deuda al que va a venir después. Pero de todas maneras, Duhalde logra una cierta pacificación y un cierto, digamos, clima de entendimiento. Es decir, él dice, bueno, Duhalde se sincera y dice, el país está roto, el país está quebrado, dijo Duhalde. Por lo tanto, entre todos tenemos que tratar de sacarlo adelante. Bueno, llegó a unos acuerdos, ¿verdad? Porque claro, intentó que la gente, sobre todo los ahorristas, salieran lo menos perjudicados posibles. Entonces, había un precio de venta, un precio de compra, o sea, en cuanto a la convertibilidad. Y claro, los bancos no podían asumir esas diferencias y tenían que devolver en dólares lo que se había, en pesos lo que se había ahorrado en dólares, claro, era una cantidad mucho mayor porque al haberse devaluado, entonces el gobierno asumió parte Sí. de esa diferencia para que los bancos no Sí, se... para evitar que se fundieran. Sí, Y que claro. claro, si se rompía incluso la forma, bueno, muchos bancos, el corralito se los llevó por delante y se tuvieron que ir, porque claro, en el Bueno, más país, bien el corralón, ¿no? sí, La devaluación, porque claro, la gente, sí, porque él de entrada dijo, Dualde, en el primer día de su mandato, todo el mundo que haya ahorrado en dólares se les va a devolver en dólares, y quien haya ahorrado en pesos se les va a devolver en pesos. Y tal como lo dijo, a las pocas horas lo tuvo que una rueda de prensa desmentir porque había dicho una barbaridad. Claro, él no tenía ni idea de macroeconomía, pero claro, él hizo un pensamiento de lo más simple como diciendo, pero claro, eso no era posible. Y claro, la gente que había ahorrado en dólares, porque de ahí viene la cultura, ¿no? Esta Argentina de todo el mundo cuando compraba dólares sí, inmediatamente para sí, ahorrar. y los metía en Sí, el porque a mí colchón. me llamaba la atención que allí todo el mundo compraba dólares. Y claro, Solo cobrar y lo pasaba a dólares. Y claro, ¿qué pasó con los bancos? Que si la gente había ahorrado 1.000 dólares, pero luego le tenías que devolver 1.400 pesos, esto por algún lado tenía que... Entonces se ve que el gobierno se comprometió a pagar esa diferencia, ¿no? sí. Bueno, Era compensar a los bancos para que no así se todo no fundieran. llega a final del... o sea, adelanta elecciones, Sí, ¿no? porque lo que pasa es que, ¿por qué adelanta las elecciones? Los tumultos continúan, hay gente, la pobreza, digamos, no ha disminuido lo suficiente, se ha controlado, pero no ha disminuido lo suficiente, y empieza a haber una represión desmedida. Al extremo que en Avellaneda se produce la masacre de Avellaneda, que es una represión que hace
no sé si en este caso el Ejército o la Policía Federal de Buenos Aires. El hecho es que matan a 2 jóvenes y claro, esto ya Duhalde no da más, no puede más y dice, bueno, hasta aquí he llegado, lo siento, no puedo más. Y presenta su renuncia y convoca a elecciones. Se Convoca a adelantan. elecciones, adelantándola casi un año, 8 meses, 9. Pero porque él se ve también desbordado, pero no con una significación distinta de la que Bueno, es tuvo de la que Rúa. De la Rúa se llevó por delante no solo el país, sino a su propio partido. Prácticamente de la Rúa dejó knockout a la Unión Cívica Radical. O sea, esta figura que era, digamos, el líder de la Unión Cívica Radical, se manda semejante zafarrancho que destruye a la Unión Cívica Radical. Y por otro lado, como Menem destruyó al peronismo, porque Menem, al hacer no una política peronista, sino una política neoliberal, totalmente se contraria. metió como una bomba que explotó en la CGT, en el Partido Justicialista y en el peronismo. O sea, Menem se cargó el peronismo y de la Rúa se cargó la Unión Cívica Radical. Al fin y al cabo, este pobre Duhalde quiso componer las cosas y hizo lo que pudo y entonces convoca elecciones antes de terminar la legislatura Bueno, que y le en estas corresponde. elecciones, que hablaremos el próximo día, sale elegido contra todo pronóstico, porque o sea, no Sí, lo sí, conocía ni nadie, sale elegido Kirchner, ¿no? Y eso es un capítulo que es el que nos que lo vamos a toca. dejar para el próximo día. Sí, Y sí. empezamos con el Ya kirchnerismo. nos ha costado armarlo a este, Sí, porque porque era no crean que es muy... fácil Sí, sí, poder resumir en menos de 20 minutos 30. o 30, ya llevamos 30 hoy, Sí, más. toda este masacote Ya, que ya. hubo en Ha sido la... complicado, ¿eh? Ha sido muy complicado, pero Bueno, Discépolo tenía razón. sí. Discépolo tenía razón. Bueno. Eh, y hasta aquí hemos llegado. Venga, chicos. Hasta la Hasta próxima la semana. próxima. Chao. Ay, me equivoqué.